En la quietud de su apartamento, Ana se sentó junto a la ventana mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado sin saber nada de su tristeza profunda. Afuera, las luces de los coches pasaban como destellos lejanos, pero dentro de ella había un silencio abrumador. Ana llevaba años escondiendo un secreto que pesaba más que cualquier carga física. Lloraba en secreto. No eran lágrimas de tristeza pasajera, sino de un dolor que se había ido acumulando con el tiempo, una soledad que nadie veía ni comprendía. Cada noche, cuando el mundo se apagaba y ella se quedaba sola, sus lágrimas rodaban silenciosas, como si quisieran hablar por ella sin que nadie las escuchara. Por fuera, Ana parecía la mujer fuerte que todos esperaban. En el trabajo, saludaba con una sonrisa amable. En las reuniones familiares, cumplía con su papel sin quejas. Pero en el fondo, había una herida que nunca se curaba. Era una mezcla de decepciones, de palabras no dichas y de gestos que dolían más de lo que cualquiera podría imaginar. Sus amigas pensaban que tenía una vida perfecta, pero no conocían la lucha diaria que enfrentaba para mantener la fachada. Ana no quería que la vieran débil, porque para ella eso significaba perder el poco respeto que creía merecer. Una de las peores partes de su dolor era la sensación de estar atrapada en una rutina que no le permitía avanzar. Se sentía sola incluso cuando estaba rodeada de gente. A veces, en las tardes largas, miraba su reflejo en el espejo y apenas reconocía a la mujer que veía. La mujer que soñaba con un poco de cariño verdadero, con alguien que no juzgara sus lágrimas, que simplemente la aceptara tal como era. Pero el miedo a ser rechazada la hacía cerrar su corazón con llave, escondiendo sus sentimientos detrás de una máscara de calma. Ana no quería que nadie supiera que había noches enteras en que se quedaba despierta, preguntándose si algún día su vida cambiaría. No quería que Carlos supiera, tampoco, aunque él era la única persona que poco a poco había empezado a entrar en su mundo. Carlos, con su voz tranquila y su mirada paciente, no se cansaba de mostrarle que estaba ahí, sin presiones, solo dispuesto a escuchar y a compartir el silencio cuando Ana no tenía fuerzas para hablar. Pero ella seguía temiendo que ese secreto, si alguna vez salía a la luz, la hiciera vulnerable y expuesta ante todos. A veces, recordaba los momentos en que había sentido esa conexión con alguien, pero que por miedo o desconfianza, la había dejado ir. Pensaba en lo frágil que era la felicidad y en cómo un pequeño gesto podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Y entonces, en esas horas oscuras, lloraba en secreto, sin que nadie lo supiera, sin que nadie la consolara. La ciudad seguía su ruido, la gente seguía sus vidas, y Ana permanecía atrapada en su mundo de lágrimas silenciosas, esperando un día poder mostrarse sin miedo. Una tarde, Ana entró a la cafetería habitual con la esperanza de encontrar un poco de calma entre el ruido de las conversaciones y el aroma del café recién hecho. No buscaba compañía ni conversación, solo un rincón donde poder olvidarse, aunque fuera por un momento, del peso que llevaba dentro. Se sentó en su mesa de siempre, cerca de la ventana, y sacó un libro que apenas logró leer, porque su mente estaba demasiado ocupada en sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, sin que él se diera cuenta de que ella lo observaba. Carlos no era alguien que buscara llamar la atención. Su presencia era sencilla, casi discreta, pero había algo en su mirada que capturó la atención de Ana. No era una mirada curiosa ni inquisitiva, sino una que transmitía calma y una especie de comprensión profunda, como si pudiera ver más allá de la superficie. Ana sintió una mezcla de sorpresa y algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No sabía por qué, pero en ese momento, todo parecía un poco menos pesado. Carlos se acercó para pedir su café, y sin querer, sus miradas se cruzaron de nuevo. Ana desvió la mirada rápidamente, sintiendo un cosquilleo incómodo, mezcla de nervios y algo parecido a la curiosidad. No era fácil para ella confiar,
menos aún cuando llevaba tantas decepciones acumuladas. Pero Carlos parecía diferente, y eso la intrigaba. No dijo una palabra, solo regresó a su mesa con una sonrisa amable que hizo que Ana quisiera saber más, aunque no supiera cómo empezar. Los días siguientes, Ana comenzó a notar que Carlos frecuentaba la cafetería a la misma hora que ella. No intercambiaron palabras al principio, pero sus silencios compartidos empezaron a crear una conexión invisible. Para Ana, que siempre había vivido con miedo al rechazo, esa presencia silenciosa era un bálsamo inesperado. Era como si, sin decir nada, Carlos le estuviera diciendo que no estaba sola, que alguien podía entender su tristeza sin necesidad de explicarla. Una tarde, cuando Ana estaba especialmente abatida, Carlos se sentó junto a ella sin preguntar. Sacó un libro de su mochila y comenzó a leer en voz baja, como si quisieran compartir ese momento sin presión. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por una emoción que hacía tiempo no sentía. La posibilidad de abrirse, de confiar. Aunque no habló, no pudo evitar que una lágrima silenciosa escapara por su mejilla. Carlos, sin mirarla directamente, tomó su mano con delicadeza, transmitiendo sin palabras que estaba ahí para ella. Ese gesto, pequeño y sencillo, rompió algo dentro de Ana. Por primera vez, sintió que alguien la veía realmente, con todas sus dudas y temores, y aún así la aceptaba. No necesitaba explicaciones ni promesas vacías. Solo esa mano que la sostenía era suficiente para darle fuerza. Sin embargo, el miedo al que dirán seguía ahí, acechando en el fondo, recordándole que mostrar esa vulnerabilidad en público podía ser peligroso. Pasaron semanas, y la relación entre Ana y Carlos creció lentamente, sin prisa. Había tardes en que Ana reía tímidamente, olvidando por un rato el peso que llevaba. Pero también había momentos en que sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar heridas del pasado. Carlos no la juzgaba, solo estaba allí, con paciencia y respeto, dejando que Ana fuera la dueña de su tiempo y sus emociones. Ana comenzó a sentirse más fuerte, pero no sin miedo. El mundo afuera seguía siendo un lugar incierto, y a veces, cruel. La gente puede ser rápida para señalar y lenta para comprender, especialmente cuando alguien muestra su lado más vulnerable. Por eso, a pesar de la conexión con Carlos, Ana seguía llorando en secreto, temerosa de que ese amor tan delicado pudiera romperse si alguien se enteraba de su verdadero dolor. Sin embargo, algo dentro de ella empezaba a cambiar. La esperanza que Carlos le había dado era una luz tenue, pero constante, que iluminaba el camino oscuro que había recorrido sola durante tanto tiempo. Ana sabía que no sería fácil, que aún había muchas batallas por delante, pero ya no quería esconder sus lágrimas en la oscuridad. Empezaba a imaginar un día en que podría ser libre de miedo, donde sus lágrimas no serían un secreto, sino una parte natural de su vida que alguien valoraría y respetaría. El miedo siempre había sido la sombra que acompañaba a Ana, una sombra silenciosa que le susurraba al oído que no debía confiar, que cualquier acercamiento terminaría en dolor. Durante años, ese temor la había protegido, pero también la había mantenido prisionera en su propia soledad. Carlos lo sabía, aunque nunca se lo dijo directamente. Su paciencia era infinita, y con cada gesto, con cada palabra sencilla, intentaba abrir una pequeña ventana en el muro que Ana había construido a su alrededor. Ana sentía esa lucha interna cada vez que estaba cerca de él. Quería dejarse llevar, quería confiar, pero el pasado la detenía. Recordaba las veces en que había entregado su corazón y lo habían roto sin piedad, dejando cicatrices que aún dolían al tocarlas. ¿Cómo podía arriesgarse otra vez? ¿Cómo podía bajar la guardia cuando el mundo parecía listo para juzgarla y herirla? Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, Ana se detuvo frente a un banco vacío y miró a Carlos con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos.
Él no dijo nada. Simplemente esperó a que ella encontrara las palabras. Después de un silencio que pareció eterno, Ana comenzó a hablar, primero con voz temblorosa, luego con más fuerza. Le contó sobre sus miedos, sus inseguridades, y sobre cómo, a pesar de todo, quería creer que podía haber algo bueno en su vida. Carlos la escuchó atentamente, sin interrumpir, como si sus palabras fueran lo más importante del mundo. Cuando ella terminó, le tomó la mano con suavidad y le dijo que no necesitaba apresurarse, que él estaría allí para caminar a su lado, paso a paso, sin importar cuánto tiempo necesitara. Esas palabras fueron como un bálsamo para Ana, que por primera vez sintió que no estaba sola en esa lucha. A partir de ese día, la relación entre ellos cambió. No porque las dudas desaparecieran, sino porque Ana comenzó a permitirse sentir sin miedo. Había momentos en que todavía se retraía, cuando la tristeza la invadía y la hacía querer alejarse, pero Carlos estaba ahí, recordándole con pequeños gestos que el amor no siempre es perfecto, pero sí constante. Ella empezó a descubrir que podía apoyarse en alguien más sin perder su dignidad, y que el amor verdadero no exige máscaras ni falsas sonrisas. En el trabajo, Ana seguía guardando su dolor, pero con Carlos aprendía a ser un poco más auténtica, a dejar que su vulnerabilidad saliera a la luz poco a poco. Algunos días, al despedirse, Carlos le decía frases sencillas pero poderosas. Estoy aquí para ti, no estás sola, puedes contar conmigo. Para Ana, esas palabras eran un refugio, un recordatorio de que merecía ser amada tal como era, con sus lágrimas y sus temores. Sin embargo, la realidad no siempre era amable. Había momentos en que el mundo parecía conspirar para recordarle que la aceptación no era fácil. Comentarios hirientes, miradas de desaprobación, incluso silencios incómodos en reuniones familiares, hacían que Ana dudara de si algún día podría vivir sin miedo al que dirán. Pero ahora, cuando esos pensamientos la atacaban, recordaba la mano de Carlos sosteniéndola con firmeza y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras se preparaban para una pequeña reunión con amigos, Ana sintió la ansiedad creciendo en su pecho. No quería que nadie notara sus inseguridades, pero sabía que fingir sería agotador. Carlos notó su nerviosismo, y antes de salir, le tomó la mano en un gesto simple pero lleno de significado. Ana respiró profundo y por un instante sintió que podía enfrentar lo que viniera. Esa noche, en medio de risas y conversaciones, Ana logró soltarse un poco más. No era la mujer perfecta que todos esperaban, sino alguien real, con dudas y emociones. Carlos estuvo a su lado, atento, apoyándola sin necesidad de palabras. Y aunque todavía había lágrimas escondidas en su corazón, Ana comenzó a comprender que compartir su dolor no era una debilidad, sino una forma de sanar. La paciencia y la constancia de Carlos le mostraron que el miedo no tenía que gobernar su vida. Que aunque el pasado había dejado cicatrices, el presente podía ser un espacio seguro para crecer y confiar. Ana aprendió que el amor verdadero no es un escape instantáneo del dolor, sino una compañía constante que ayuda a enfrentarlo. Ana nunca imaginó que el simple gesto de alguien tomando su mano en público podría cambiar tanto su vida. Después de años de lágrimas ocultas, de vivir con el corazón cerrado por miedo al rechazo, ese momento con Carlos le abrió una puerta que creía cerrada para siempre. La primera vez que él la sostuvo de la mano frente a otros, sintió como una mezcla de miedo y alivio recorría su cuerpo, pero sobre todo, una emoción nueva que no sabía nombrar: esperanza. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles iluminadas de la ciudad, Ana pensaba en todo lo que había significado para ella ese pequeño acto. No era solo la mano de Carlos tocando la suya, sino el valor de hacerlo frente a todos, sin esconderse, sin pedir permiso al miedo o al que dirán. Ella entendió que ese gesto era un símbolo, un paso valiente hacia la libertad emocional que tanto había buscado.
Por primera vez, sentía que podía mostrarse tal como era, sin máscaras ni vergüenza. Los días siguientes, Ana notó cómo su relación con Carlos se fortalecía. No solo era el amor que se tenían, sino la confianza que empezaba a crecer en ella misma. Carlos no solo la acompañaba en los momentos felices, sino que también estaba ahí cuando las dudas y los temores intentaban regresar. En esas ocasiones, él tomaba su mano, la miraba a los ojos y le recordaba que no estaba sola. Esas palabras, simples pero sinceras, eran la medicina que Ana necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, la vida no siempre era fácil. La sociedad, con sus prejuicios y opiniones, seguía siendo una barrera que Ana debía enfrentar. En el trabajo, en las reuniones sociales, había miradas y comentarios que la hacían dudar de si realmente merecía ese amor tan puro que Carlos le ofrecía. Pero cada vez que esos pensamientos oscuros aparecían, Ana recordaba aquel día en que él tomó su mano en público, y cómo ese acto le había dado fuerza para desafiar esas voces internas y externas. Un día, mientras paseaban por el parque, Ana vio a una pareja mayor que caminaba tomada de la mano, riendo sin preocupaciones. En ese instante, sintió un anhelo profundo de vivir algo así, sin miedo ni reservas. Carlos, al notar su mirada, apretó suavemente su mano y le susurró al oído: «Ese puede ser nuestro futuro, si tú quieres». Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, porque por primera vez en mucho tiempo, creyó que ese futuro era posible. Pero el camino hacia esa felicidad no era lineal. Hubo momentos en que Ana sentía que las heridas del pasado volvían a abrirse, que las dudas y los miedos intentaban apagar la luz que Carlos había encendido en ella. En esas ocasiones, se refugiaba en su soledad, llorando en secreto como siempre había hecho. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora sabía que no tenía que hacerlo sola, que podía compartir esas lágrimas y que alguien las recibiría con amor y comprensión. Carlos también tuvo que aprender a ser paciente, a entender que el proceso de Ana era lento y delicado. No la presionaba, no esperaba resultados inmediatos, solo estaba allí, firme y constante, sosteniendo su mano cuando ella necesitaba apoyo. Esa paciencia fue clave para que Ana se sintiera segura de abrir su corazón, paso a paso, sin miedo a ser juzgada. Una tarde, Ana decidió invitar a Carlos a su casa. Era un gesto pequeño, pero para ella significaba mucho. Era abrir una puerta a su mundo, a su intimidad. Carlos lo entendió y se sintió honrado. Durante esa visita, Ana compartió historias de su pasado, de sus miedos y de sus lágrimas ocultas. Carlos la escuchó con atención y ternura, sin interrupciones ni juicios. En ese momento, Ana sintió que podía empezar a sanar. La vida siguió avanzando, con sus retos y sus alegrías. Ana aprendió que no había fórmula mágica para superar el dolor, pero que el amor verdadero era un camino lleno de paciencia, comprensión y pequeños gestos que construyen confianza. La mano de Carlos, que alguna vez fue un símbolo de valentía, se convirtió en el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Ana siempre había sido experta en esconder su tristeza detrás de una sonrisa perfecta. En las reuniones familiares, en el trabajo y con sus amigos, parecía una mujer segura y feliz, pero en el fondo todo era una actuación. Cada palabra amable que pronunciaba, cada risa que soltaba, era un esfuerzo consciente para mantener alejados sus miedos y evitar preguntas incómodas. Nadie sabía que después de apagar las luces y cerrar la puerta de su casa, Ana se desmoronaba en soledad. La presión de mantener esa imagen era enorme. Ana sentía que si mostraba su verdadero yo, vulnerable y herida, perdería el respeto de los demás. En más de una ocasión, había escuchado comentarios que, sin intención, dejaban marcas profundas. Frases como «¿Por qué sigues así si todo está bien?», o «No entiendo por qué te deprimes tanto» eran como pequeñas cuchillas que atravesaban su alma. Por eso,
Aprendió a callar y a fingir que todo estaba bien, aunque cada gesto y cada mirada contaran otra historia. Carlos había notado esa doble vida desde el principio. Sabía que detrás de la sonrisa de Ana había un mar de emociones contenidas, pero respetaba su espacio y no la presionaba. Él entendía que sanar no era algo rápido ni sencillo, sino un proceso lleno de altos y bajos. Por eso, siempre se mostraba paciente y constante, dispuesto a esperar el momento en que Ana estuviera lista para compartir sus heridas sin miedo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Ana habló sobre esa lucha interna que la consumía. Le confesó que sentía que llevaba una máscara pesada que la aislaba de los demás y que esa soledad la estaba desgastando. Carlos la escuchó atentamente, sin interrumpir, dejando que sus palabras fluyeran como un río que necesitaba desahogarse. Fue un momento de verdad que marcó un antes y un después en su relación. Aunque Ana comenzaba a confiar más en Carlos, la inseguridad seguía acechándola. Temía que al mostrar sus debilidades, él pudiera alejarse o que, peor aún, otros pudieran juzgarla. Había vivido tantas experiencias de rechazo que esa herida aún estaba muy fresca. Sin embargo, la presencia de Carlos era un recordatorio constante de que no todos eran iguales. Él no la juzgaba ni la presionaba, la aceptaba con todos sus miedos y cicatrices. En las reuniones familiares, Ana se esforzaba por mantener la compostura, pero cada comentario o mirada a veces hacía que su corazón se apretara. Sabía que si alguien se enteraba de su verdadero estado emocional, podría ser objeto de chismes o malas interpretaciones. Esa preocupación la hacía retroceder y reforzar sus barreras, evitando hablar de su relación con Carlos o de lo que sentía realmente. Carlos, sin embargo, nunca la dejó sola. Con pequeños gestos, como tomar su mano discretamente o mirarla con ternura, le transmitía un mensaje silencioso. Estaba allí para ella, sin importar lo que pensaran los demás. Esos momentos le daban a Ana fuerzas para seguir adelante, para no rendirse a pesar de las dificultades. Pero la presión social no desaparecía. Una noche, durante una cena familiar, alguien hizo un comentario insensible sobre su vida amorosa, insinuando que no era normal que una mujer como ella estuviera sola. Ana sintió que el aire se le escapaba y que las lágrimas querían brotar, pero logró contenerlas con dificultad. Carlos notó su incomodidad, y sin decir nada, tomó su mano bajo la mesa, dándole el valor que necesitaba para continuar. Fue en ese instante cuando Ana comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en ocultar sus emociones, sino en encontrar a alguien que las aceptara y las sostuviera. Carlos no solo la amaba, sino que la defendía en silencio, enfrentando con ella el juicio de los demás. Esa certeza comenzó a transformar su miedo en esperanza, y aunque la lucha no había terminado, Ana ya no se sentía tan sola. Con el tiempo, aprendió que mostrar su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma de autenticidad que merecía respeto. Cada paso que daba con Carlos a su lado la acercaba más a una vida donde podía ser ella misma, sin máscaras ni miedo al rechazo. Y aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba dispuesta a recorrerlo con valentía, porque ahora tenía a alguien que la tomaba de la mano y la acompañaba en cada paso. Ana había comenzado a descubrir un nuevo mundo dentro de sí misma, uno donde el miedo ya no dictaba sus decisiones, sino el amor y la confianza. Sin embargo, el camino para llegar hasta aquí no había sido sencillo. A veces, la noche se convertía en su peor enemiga, cuando los pensamientos oscuros invadían su mente y las lágrimas querían salir sin control. Pero ahora, con Carlos a su lado, esas noches se hicieron menos solitarias y más llevaderas. Una noche especialmente difícil, Ana se despertó sudando, con el corazón acelerado por una pesadilla que le recordaba viejas heridas. Se levantó y encontró a Carlos sentado en el sofá, leyendo un libro. Sin decir palabra, él la tomó de la mano y la invitó a sentarse junto a él.
Ana sintió como un calor inexplicable le llenaba el pecho. Esa simple acción la hizo sentir segura, protegida. Por primera vez, pudo compartir ese miedo sin sentir vergüenza. Carlos no intentó arreglar nada con palabras grandilocuentes ni promesas vacías. Solo estuvo allí, presente y paciente. Ese momento marcó un antes y un después para Ana. Comprendió que la verdadera fortaleza no residía en ocultar su dolor, sino en permitirse sentirlo y en confiar en alguien para atravesarlo juntos. Esa noche, se quedó dormida con la mano de Carlos entrelazada con la suya, sintiendo que no estaba sola. Al día siguiente, Ana decidió que era momento de enfrentar algunos de sus miedos más profundos. Durante años, había evitado hablar con su familia sobre su pasado y sus emociones por temor a ser juzgada. Pero sentía que, si quería seguir adelante, debía romper ese silencio. Con la ayuda de Carlos, se armó de valor y convocó una reunión familiar. La conversación no fue fácil. Al principio, hubo incomodidad, miradas de sorpresa y silencios que pesaban como una losa. Ana habló con sinceridad, relatando sus experiencias, sus lágrimas escondidas y el dolor que había llevado dentro tanto tiempo. Sus palabras resonaron en la habitación, abriendo heridas que nadie sabía que existían. Pero también sembraron una semilla de comprensión que empezó a crecer lentamente. Carlos estuvo a su lado durante toda la reunión, apoyándola con su presencia tranquila y segura. Cuando algún comentario hiriente surgía, él intervenía con respeto, defendiendo a Ana sin confrontaciones ni agresividad. Esa alianza fortaleció a Ana, que sintió que por primera vez podía ser vista y escuchada sin miedo. Después de ese día, la relación de Ana con su familia empezó a cambiar. No fue un proceso inmediato ni perfecto, pero sí una evolución hacia la aceptación y el respeto. Ana aprendió que no podía controlar lo que los demás pensaban, pero sí podía decidir cómo vivir su vida y qué personas permitir en su círculo cercano. Con Carlos, esa nueva etapa fue aún más significativa. Ambos comenzaron a planear pequeños sueños juntos, como viajes cortos, tardes de paseo y hasta la idea de compartir una casa. Cada plan, cada gesto, era una afirmación de que el amor podía vencer los miedos y las dudas. Ana sentía que su corazón, antes cerrado y dolorido, empezaba a latir con más fuerza y alegría. Sin embargo, la vida seguía poniendo pruebas en su camino. Un día, en la calle, Ana se encontró con alguien del pasado que no esperaba ver. Una antigua amiga que había sido testigo de sus momentos más difíciles. La sorpresa fue inmensa, y con ella, un miedo renovado a ser juzgada o rechazada. Pero Carlos estaba ahí, y tomó su mano con firmeza, recordándole que no tenía que enfrentar esa situación sola. Con el apoyo de Carlos, Ana pudo enfrentar ese encuentro con dignidad y calma. La antigua amiga no reaccionó como temía. En lugar de juzgarla, mostró comprensión y empatía. Esa experiencia reforzó la confianza de Ana, que comprendió que su pasado no definía su presente ni su futuro. Cada día era un paso más hacia la libertad emocional. Ana sabía que no todo sería perfecto, que siempre habría desafíos, pero también que ahora tenía un compañero que la amaba y la aceptaba en todas sus dimensiones. Su historia no era solo de dolor, sino de resiliencia y esperanza, un testimonio de que el amor verdadero puede transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Ana había aprendido que el amor no siempre se trata de momentos perfectos, sino de seguir adelante a pesar de las imperfecciones, de las dudas y de los miedos que a veces vuelven a aparecer. Cada día con Carlos era una batalla silenciosa contra esos fantasmas del pasado, pero también una celebración de cada pequeña victoria, cada sonrisa genuina y cada gesto de ternura que compartían. Una tarde, mientras estaban sentados en el café que solían frecuentar, Ana recibió una llamada inesperada. Era una oportunidad laboral que no esperaba,
Un proyecto que podía cambiar su vida profesional y darle una nueva dirección. Sin embargo, también implicaba mudarse a otra ciudad, lejos de todo lo que conocía y de Carlos. La noticia la llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Estaba lista para dar ese salto? ¿Qué significaría para su relación? Carlos notó de inmediato la tensión en su rostro, y sin dudarlo, le tomó la mano con esa suavidad que ya era su sello. Lo que decidas, estaré contigo, le dijo con sinceridad. Esa frase fue un ancla para Ana, que comprendió que no tenía que enfrentar esos cambios sola. Juntos podían encontrar un camino, sin importar los obstáculos. La decisión no fue fácil. Ana pasaba las noches pensando en lo que dejaría atrás y en lo que podría ganar. Sabía que esa oportunidad era un desafío, pero también una puerta hacia un futuro mejor. Después de muchas conversaciones, lágrimas y dudas, decidió aceptar el proyecto. Carlos la apoyó sin reservas, prometiéndole que su amor no conocería distancias. Llegó el día de la mudanza. Ana estaba nerviosa, llena de incertidumbre, pero también con la esperanza encendida en su corazón. Carlos la acompañó hasta el último momento, abrazándola fuerte, recordándole que esa distancia no era un adiós, sino un hasta luego. Prometieron mantenerse cerca, hablar todos los días y cuidarse a pesar del espacio físico. Los primeros días en la nueva ciudad fueron un torbellino de emociones para Ana. Extrañaba a Carlos, su rutina, sus gestos cotidianos, pero también sentía una satisfacción profunda por haber dado ese paso. Comenzó a construir una nueva vida, con nuevos amigos, nuevos retos y nuevas alegrías. Sin embargo, el amor a distancia no era fácil, y hubo momentos en que la soledad la abrazaba con fuerza. Carlos, por su parte, hacía todo lo posible para mantenerse presente en la vida de Ana. Llamadas, mensajes, videollamadas, pequeños detalles que demostraban que su amor seguía intacto. Ambos aprendieron a valorar cada instante compartido, a convertir la distancia en una oportunidad para fortalecer su vínculo y no en un obstáculo insalvable. Una noche, después de semanas sin verse, Carlos decidió sorprender a Ana. Tomó un tren y llegó a su ciudad sin avisarle. La sorpresa fue inmensa y las lágrimas de alegría inundaron sus ojos cuando se reencontraron. Ese abrazo largo y sincero fue la confirmación de que, a pesar de todo, su amor podía con cualquier adversidad. Ana comprendió que el amor verdadero no se mide por la cercanía física, sino por la voluntad de estar presente en el corazón del otro. Carlos se había convertido en su refugio, su compañero y su fuerza. Y ella, poco a poco, aprendía a confiar plenamente, a dejar atrás el miedo y a vivir con la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. El tiempo siguió avanzando, y aunque la vida les puso pruebas difíciles, Ana y Carlos las enfrentaron con la convicción de que su amor era más fuerte que cualquier miedo o prejuicio. La mano que él había tomado en público aquel día se convirtió en el símbolo de una historia de resiliencia, esperanza y verdadera conexión. Con el paso de los meses, Ana y Carlos lograron construir un amor que resistió pruebas, distancias y miedos que parecían insuperables. La decisión de Ana de aceptar aquel proyecto en otra ciudad había puesto a prueba su relación, pero también les había enseñado que la verdadera conexión no depende del espacio físico, sino del compromiso y la confianza mutua. Carlos nunca dejó de sorprenderla con pequeños detalles, con llamadas inesperadas y visitas que llenaban de alegría su corazón. Ana empezó a sentir que, finalmente, estaba viviendo la vida que siempre había querido, una vida en la que podía ser auténtica, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. La mano de Carlos, que una vez fue un símbolo de valentía cuando la tomó en público, ahora era un refugio constante, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Esa mano le había dado el valor para enfrentar su pasado,
para perdonarse y para abrirse a un futuro lleno de posibilidades. Un día, mientras caminaban juntos por el parque donde se habían dado tantas promesas, Carlos se detuvo, tomó la mano de Ana y la miró profundamente a los ojos. Con una voz llena de emoción y ternura, le dijo que quería seguir sosteniendo esa mano para siempre, que quería construir un futuro juntos, sin miedo ni reservas. Ana sintió que su corazón se llenaba de una felicidad tan intensa que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La propuesta fue sencilla, pero cargada de significado. Un anillo humilde, una promesa de amor eterno y la certeza de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado en el otro la fuerza para seguir adelante. Ana aceptó con una sonrisa que reflejaba todo el camino recorrido, todas las lágrimas escondidas y todas las esperanzas renovadas. Sabía que ese momento era solo el comienzo de una nueva etapa, una etapa llena de amor verdadero y de aceptación mutua. La familia de Ana también fue testigo de esa transformación. Aunque al principio hubo dudas y prejuicios, con el tiempo aprendieron a valorar la felicidad de Ana y la sinceridad de Carlos. La relación entre ellos mejoró, y las reuniones familiares se llenaron de risas, abrazos y la paz que solo la aceptación genuina puede traer. Ana sentía que, por fin, estaba rodeada de personas que la apoyaban sin condiciones. Pero lo más importante para Ana fue descubrir que el amor propio era la base de todo. Aprendió a valorarse, a cuidar de sí misma y a no dejar que las voces externas determinaran su valor. Carlos la había ayudado a encontrar esa luz interior que tanto tiempo estuvo oculta, y juntos construyeron un vínculo basado en el respeto, la paciencia y la confianza. La historia de Ana y Carlos es un testimonio de que, a veces, la felicidad se encuentra en los gestos más simples, en una mano que se ofrece sin miedo, en una palabra de apoyo en el momento justo, en la valentía de mostrarse tal como uno es. No importa cuántas veces la vida intente derribarnos, siempre hay una oportunidad para levantarse, para amar y para ser amados. Ana dejó atrás las lágrimas ocultas, y en su lugar apareció una sonrisa auténtica, una sonrisa que nacía del alma, porque ahora sabía que no estaba sola, que tenía a alguien que la acompañaba sin condiciones, sosteniendo su mano en público y en la intimidad. Y esa mano, la mano de Carlos, sería su compañera en cada paso que diera, en cada sueño que quisiera alcanzar, en cada capítulo que aún estaba por escribirse. Su historia no es solo de amor, sino de valentía, de resiliencia y de esperanza. Porque a veces, solo necesitamos que alguien tome nuestra mano para recordarnos que merecemos ser felices, que merecemos ser amados y que, aunque la vida sea difícil, juntos podemos superar cualquier tormenta. Así, Ana y Carlos siguieron adelante, con la certeza de que su amor era más fuerte que cualquier miedo, más grande que cualquier obstáculo, y que su mano tomada en público era el símbolo de un compromiso que duraría toda la vida.